¿Qué tal? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿De dónde nos hablas, Guillermo? La Argentina de Corrientes. De Corrientes, la tierra de mi madre. Mi madre es Ah, correntina. padre, le hago una consulta. En la primacía de Pedro, cuando se debate ese tema, por ejemplo, con un ortodoxo o con un protestante, hay, digamos, ejemplos tácitos desde los principios del cristianismo, digamos, como que la primacía era un primado de honor y jurisdicción al mismo tiempo, o no, digamos, no se encuentra y se hace como que se está explicitando la verdad en un futuro que se va descubriendo lo que ya se había plasmado, digamos, por Jesucristo. Bueno, la primacía de Pedro, ante todo, más bien dicho, lo que yo siempre les explico a las personas, ¿no? No es que fue tan claro el dogma como lo es ahora, o sea, no estaba la claridad del dogma de la infalibilidad papal y todo eso. Pero, por ejemplo, lo que podemos decir en cuanto tal, ¿no? Nosotros tenemos que tomar ante todo la Sagrada Escritura y también los Santos Padres, ¿no? Y, por ejemplo, si bien el Concilio Vaticano II el Concilio Vaticano I fue el tema que definió la infalibilidad papal y todo eso, lo mismo la primacía de Pedro fue definida también en su momento por el Concilio de Florencia, pero por ejemplo Tertuliano, y estamos hablando aunque Tertuliano murió hereje, sin embargo, tanto la Iglesia Ortodoxa como nosotros tomamos muchos textos de él, ¿no? Él dice que la iglesia fue edificada sobre Pedro, y después el mismo San Cipriano dice, Tertuliano es del siglo II, para que te des una idea, ¿no? Y San Cipriano también es del año 200, y en el de Unitate Ecclesia, en la unidad de la iglesia, dice, la iglesia se edifica sobre Pedro, y él dice, todos tienen que ser ovejas del romano pontífice. Eso lo dice San Cipriano en el, digamos, de Unitate Ecclesia. Después está Clemente de Alejandría, que llama a Pedro, por ejemplo, dice que Pedro es el elegido, el escogido, el primero de los discípulos, el cual paga el tributo por él y por el Señor. Y no solamente está eso, sino que, por ejemplo, está el mismo Papa León Magno, que dice, Pedro fue el único escogido entre todo el mundo para ser la cabeza de todos los pueblos, llamándolos a todos apóstoles y padres de la iglesia. Y también podemos citar el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia, todos los padres, que fue un concilio donde asistieron tanto los padres de la Iglesia Ortodoxa, que en ese momento éramos todos católicos, digamos, ¿no? Pero tanto los padres de Oriente como los padres de Occidente, el Concilio de Calcedonia ha dicho, ha hablado Pedro por boca de León, o sea, cuando justamente se sancionaron ahí los cánones, ¿no? Estaba el Concilio de Sárdica también del siglo IV, por ejemplo, el Concilio de Sárdica estaba entre el límite de Constantinopla y, por ejemplo, también de Roma, que dice, consúltese siempre al obispo de Roma y si él decidiera renovar el juicio, que se renueve. El Concilio de Sárdica también es muy importante. Después lo mismo, el Concilio de Éfeso del 431 dijo que justamente la sede romana tiene la primacía. Y después, por otra parte, además del concilio de Éfeso, está el cuarto concilio de Constantinopla, que es del siglo VIII. Es decir, hay muchísimos concilios que hablaron de la primacía de la sede de Pedro, y lo mismo muchísimos santos padres, ¿no? Por ese lado. Entonces, lo que hay que decir al respecto es lo que fue, por decirlo así, más claro al inicio, fue más bien el Papa como gobernador de toda la Iglesia, como cabeza de toda la Iglesia universal. Ahora, el tema de la infalibilidad papal es otra discusión, pero por ejemplo la infalibilidad papal también se menciona en el cuarto concilio de Constantinopla, después en el concilio de Florencia, después en el concilio de Trento. No se sacó el dogma, no se sacó el dogma porque justamente nadie había atacado esa verdad en su momento, cuando la iglesia a veces no saca dogmas hasta que alguien ataca la verdad, ¿no? Pero
para, por ejemplo, la infalibilidad papal, lo que te puedo decir en cuanto tal es que también, además de todo lo mencionado, está la Sagrada Escritura, que Pedro, por ejemplo, es el único que le cambian el nombre, lo llaman Kefas, que significa roca. Y sin embargo, podemos decir que en el año 55 el nombre Simón había desaparecido, quedó el de Kefas. El nombre Bonerges no prevalece, ¿no? El nombre Bonerges, Santiago y Juan siguen siendo llamados Santiago y Juan, en cambio a Pedro lo llaman Kefas, ¿no? Después en Mateo 10 se le llama claramente el primero de los apóstoles, ¿no? Lo mismo a Pedro podemos mencionar otro tipo de pasajes como Mateo 16, 18, todo lo que ates en el cielo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Pero después en el Evangelio de San Juan está, por ejemplo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y lo mismo antes de la pasión, delante de los apóstoles, Cristo le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para tentarte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú una vez confirmado, o sea, confirmado en la fe, no, perdón, y tú una vez, arrepentido, tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y Claro. después hay otros pasajes, como por ejemplo, Pedro es el primero que recibe a los gentiles en la iglesia, es el primero que bautiza, hace el discurso que bautizaron a 3.000 judíos, más bien dicho, se unieron 3.000 personas a la iglesia. Bueno, Pedro es el primero que da ese discurso, es el primero que habla ante el Sanedrín, es el primero que habla en el concilio de Jerusalén, ¿no? Y, por ejemplo, termino con esto. En el año 96, estaba el apóstol San Juan vivo, y el apóstol San Juan no resolvió el problema que hubo en Corinto, que estaba en Éfeso, el apóstol San Juan, la misma zona. ¿Quién lo resolvió? Clemente, que era el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Él resolvió, y lo resolvió de manera enérgica. Le dijo justamente a los corintios, si ustedes no hacen lo que yo les digo, va a haber sanciones, va a haber realmente reprensiones para todos ustedes, ¿no? O sea, el problema lo resolvió el Papa Clemente, que ¿qué hace un Papa de Roma en Corinto? Justamente, ¿no? Y eso fue en el año 96, estando todavía el Papa, todavía el apóstol San Juan vivo, ¿no? Podría mencionar muchas cosas más, pero todo esto te da una idea que no es que se inventó ahora, ¿no? Sí que todo esto viene de antes. Te recomendaría no leer, sino verte el video de Leonardo Abdala, el video de Leonardo Abdala en el canal El Depósito de la Fe, que él habla de la primacía de Pedro. Él menciona todas estas cosas y menciona inclusive ahí te aparecen las fuentes, ¿no? Las fuentes de dónde sacamos todo esto, ¿no? Sí. Padre, una pregunta, o sea, antes del año 1054 que se haga el cisma con la Iglesia Ortodoxa, todos estos argumentos que usted me está dando, obviamente eso lo ve la Iglesia Católica como Iglesia Católica, pero la Iglesia Ortodoxa también va a querer ser reconocida como la primera iglesia, digamos, que ellos van a decir, bueno, los católicos fueron los que se desviaron y nosotros como católicos vamos a decir, no, los ortodoxos tomaron otro camino, digamos, por el filioque, otras doctrinas o inclusive por una dureza de corazón o lo que sea. Pero yo digo, porque esos son argumentos, padre. Yo digo, la iglesia ortodoxa va a tener sus argumentos también. Yo digo, donde se termina, digamos, de cocinar el pastel, digamos, sería con una prueba, porque como Jesucristo dice, por sus frutos se reconocerán. O sea, yo puedo decir, la doctrina está dada, pero no explicitada, y explicitada va a estar con el Espíritu Santo, pero si ya fue dada y es lo que se creía como el dogma de la Inmaculada Concepción, y después vino un tipo que fue inteligente y lo desarrolló y lo dio una explicación, yo creo que también se habrá creído que hay una primacía, y en el primer concilio que se dio en la iglesia, en Hechos capítulo 15, tiene que estar tácitamente todos esos, digamos, todos esos elementos que se vean ahí, que, porque por ejemplo, yo digo, si el Papa es infalible, él puede hablar inclusivamente fuera del colegio episcopal, digamos, como autoridad,
o tiene que estar respaldado por el colegio episcopal, porque ahí ya entra en un, digamos, en un argumento circular. Sí, el tema está que lo que hay que analizar los ortodoxos, obviamente todo esto que acabo de decir te lo van a discutir, ¿no? Pero Ah, justamente la cosa es quién es el que tiene más argumentos, ese es el punto, ¿no? Y la ah, realidad es que, por ejemplo, yo tengo un video donde hablamos con un sacerdote ortodoxo y el sacerdote ortodoxo en el momento, bueno, él apuntaba de que Pedro era el primero entre iguales ah, y digamos que tenía la primacía simplemente de, no de jurisdicción, sino la primacía de lo que sería de honor. ¿no? Pero lo que hay que analizar también es qué es lo que decían los patriarcas de aquel tiempo, los patriarcas de las distintas iglesias. Y por ejemplo está el famoso patriarca de Constantinopla, que era San Juan Crisóstomo, que San Juan Crisóstomo justamente decía que el obispo de Roma tenía más honor que todos los otros obispos por ser el sucesor de Pedro, y justamente que el mismo San Juan Crisóstomo dice, ¿no?, que el obispo de Roma fue nombrado jefe de toda la iglesia. O sea, la palabra esa es jefe de toda la iglesia, muy fuerte, ¿no? Ahí, por ejemplo, los ortodoxos te van a decir, bueno, pero en realidad era ese patriarca de Constantinopla, ¿no? Era un Ah, patriarca de Constantinopla. Bueno, pero tienes el concilio de Sárdica también, que justamente ahí participaron, estaban al límite, ese concilio se hizo en el límite tanto para los orientales como para los occidentales. Y ahí se dijo que se tenía que justamente siempre consultar al obispo de Roma, y si el obispo de Roma decidía renovar los juicios, él tenía esa potestad, como que ahí le dan potestad, ¿no? Y después hay que, por ejemplo, también ver un poco qué es lo que decían los patriarcas orientales. Por ejemplo, San Atanasio, si vamos al caso, que no es patriarca. Sí, bueno, era patriarca de Alejandría, pero San Atanasio, aunque fue injustamente excomulgado, pero se le pidió al Papa Liberio que justamente lo condenase. Y justamente fue tanta la insistencia en que el Papa lo condenara, que al Papa le arrancaron la condenación a torturas. O sea, era como que realmente tanto al emperador como a toda la iglesia le interesa, a todos los arrianos les interesaba que el Papa Liberio lo condenase a Atanasio, porque justamente era la sede romana, aquella que aprobaba todos los concilios, era muy fuerte, ¿no? Entonces, viendo todas estas cosas, uno puede al menos fundamentar de que realmente el obispo de Roma era la cabeza de toda la Iglesia Universal, ¿no? Volviendo a tu pregunta, si por ejemplo el Papa puede definir doctrina sola o no, sí, la respuesta es si el Papa sacase un dogma, digamos que nadie lo podría contradecir, pero porque solamente el Papa puede sacar un dogma, ahí está el punto, ¿no? Solamente él puede definir doctrina. Pero el Papa no puede nunca sacar un dogma sin asegurarse que eso viene del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí se necesita el colegio episcopal, porque, por ejemplo, el Papa quiere sacar el dogma de la Inmaculada Concepción. Si todos los cardenales le dicen y todos los obispos le dicen santidad, no lo haga, porque en realidad el Espíritu Santo, el Espíritu Santo eso no lo quiere. Digamos, ningún papa ha sacado un dogma sin consultarle a, digamos, al colegio episcopal y sin consultarle a, digamos, al sínodo de los obispos, ¿no? Pero la consulta es más bien dicho porque lo tiene que discernir toda la iglesia. La iglesia lo tiene que discernir. Ahora, la cuestión es esta. No puede sacar el sínodo o el concilio un dogma sin la firma del Papa. Esa es un poco la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si sí, todo sí, el sínodo o todo el concilio decide sacar un dogma y el Papa dice no, eso no se hace, ahí no se saca y el Espíritu Santo no lo quiere. Ahí está el punto, ¿no? Ahora, si por ejemplo todo el sínodo dice hay que sacar este dogma y el Papa lo aprueba, con la aprobación del Papa es el Espíritu Santo quien ha hablado a través de toda la iglesia, ¿no?
pero ciertamente los papas nunca actúan unilateralmente cuando sacan un dogma, ¿no? Desde ese punto de vista. Padre, y la última pregunta doble sería, entonces, como usted me dijo, nos fuimos a ciertos concilios, si vamos al concilio de Jerusalén, ¿por qué Santiago, que era obispo de ese lugar, cierra el concilio y no le deja cerrar a Pedro, digamos, más allá que se basó en lo que dijo Pedro, dijo tal cosa, pero él cierra el concilio, si era un primado, digamos, de jurisdicción y de honor que tenía ya Pedro, no lo cerró él, digamos, el concilio en Hechos capítulo 15. Ese, porque viste que si ya nos vamos a las raíces, digamos, y por otro lado, es una pregunta que me sonó cuando usted me contó lo de Atanasio y que a fuerza le hicieron eso, que los comulgaron. ¿Qué pasaría si, digamos, se sube a la silla de Pedro una persona que es contrario a la fe, digamos? Ya sé que suena muy paranoico, pero digamos, como que se sube a alguien que va en contra de la iglesia. ¿Cómo la iglesia, cómo cubre eso, digamos, Bueno, ha habido papas malos por ese lado, ¿no? Los ha habido. Por ejemplo, el Papa Clemente VII, además de que era homosexual, porque justamente está comprobado eso históricamente, él se aliaba con los franceses, con los musulmanes y con los protestantes en contra de un príncipe católico que estaba defendiendo a la Iglesia Católica, como el caso de Carlos V, ¿no? Razón por la cual Carlos V lo invade en Roma y le dice, cuando usted sea pastor yo lo voy a respetar, cuando usted sea parte yo lo voy a combatir. El Papa que tenga el don de infalibilidad no quiere decir que tenga el don de impecabilidad, son dos cosas distintas. O sea, el Papa es infalible en determinadas circunstancias, no cuando siempre. hablan de cátedra? Cuando hables cátedra, exactamente, pero no es Sí. impecable, porque No, no, también yo en sé, pero Mateo, sí, en una Mateo cosa es, 16, 18 está Pedro cuando habla según la carne, porque después Cristo lo regaña, ¿no? Lo reta a Pedro, diciéndole, aléjate de mí, aléjate de mí, Satanás, Satanás. tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, ¿no? Claro, Entonces no es impecable, es infalible, pero no sí. infalible en determinadas circunstancias, pero no impecable. Entonces, Pero padre, sí. es imposible que suba a la silla, no por una actitud moral que esté desordenada, sino con una objetividad de atacar la iglesia, alguien que se siente, digamos, en la silla de Pedro, para Lo que cambiar nunca, directamente. Sí, lo que nunca va a pasar es que un papa saque un contradogma. Por ejemplo, el Espíritu Santo nunca le va a permitir al papa sacar un dogma contrario a la fe. Por ejemplo, si tenemos el dogma de la Santísima Trinidad, nunca un papa va a sacar un dogma que las personas son cuatro y no tres, por ejemplo. Eso no va a pasar. Claro, Pero tranquilamente puede haber un papa que cuando no hable ex cátedra, supongamos, hay papas que cuando no hablaron ex cátedra dijeron estupideces, ¿no? El caso de, ah, por ejemplo, está el caso del Papa Urbano, ¿no? El caso del Papa Urbano que le mandó una carta al patriarca Sergio, no me acuerdo si era ahora no me acuerdo si era Urbano, qué Urbano era, qué número era, pero era el Papa Urbano que le mandó una carta al patriarca Sergio afirmando la herejía monotelista, o sea que Cristo tenía voluntad divina y no voluntad humana. Eso es una herejía del punto de claro, vista. Ahora, ese papa, no, perdón, el papa Honorio, no el papa Urbano, el papa Honorio. El papa Honorio fue agregado a una lista de herejes, por ejemplo, pero sin embargo ahí fue una carta. El Papa no dijo en ningún momento una fórmula ex cátedra, no dijo yo, con la autoridad de Pedro, en unión con todos los obispos, declaro que Cristo tiene solamente voluntad divina. No hubo una fórmula ex cátedra, sino que hubo una carta informal al patriarca Sergio, ¿no? Entonces el Papa, por decirlo así, cuando no habla ex cátedra, puede cometer errores tranquilamente. Ahora, no puede cometer errores cuando el Papa dice, yo, con la autoridad de Pedro, en unión con todos los obispos, declaro que la Virgen es inmaculada, virgen antes, durante y después del parto, nació sin pecado original. Bueno, ahí ya es un dogma y ahí habló en nombre de toda la Iglesia, ¿no? Pero el Papa ni es impecable, ni tampoco siempre habla ex cátedra. Ahí está el punto, ¿no? Y lo o sea, último, sí. mientras que no hablen es cátedra, creo que habló muy pocas veces, 3 o 4 veces en toda la historia de la iglesia, ¿no?
Bueno, y también ex cátedra se considera el magisterio ordinario definitivo, cuando, por ejemplo, 100 papas afirman la misma doctrina. Por ejemplo, si 100 papas afirmaron que el aborto es un asesinato, eso es ex cátedra también, ¿no? Desde ese punto de vista. No, y lo de Jerusalén, siempre pasa que, por ejemplo, inclusive hoy en día, ¿no? Que muchas veces habla el Papa y después habla el vicario de Roma, que es el cardenal, en su momento era el cardenal Ruini, ahora yo no me acuerdo quién es, ¿no? Pero muchas veces en un sínodo no es que siempre habla el Papa, sino que justamente el Papa aprueba ese sínodo o aprueba ese concilio. Pero el obispo de Jerusalén era Santiago. Pero eso no quiere decir que Santiago era más importante que Pedro, porque de hecho hay un montón de pasajes, como acabamos de mencionar al inicio, que Pedro siempre era el líder de los apóstoles, ¿no? No, Y de hecho hay una digamos, los protestantes y también los ortodoxos dicen, bueno, Jerusalén, la diócesis de Jerusalén es más, o el patriarcado de Jerusalén es más antiguo que el patriarcado de Roma. Si vamos al caso, también Abraham nació en Ur de los Caldeos, o sea, en Irak y en Irán. Y recién David tuvo su sede en Jerusalén 1000 años después, ¿no? O sea, no es, en la mente de Dios es muy normal que a veces uno nazca en tal zona y sin embargo la sede esté en otra. Pero por otra parte, tanto Jerusalén como Israel formaban parte del Imperio Romano. Desde ese punto de vista, digamos, la iglesia se formó cuando Israel era parte de un imperio, o sea, estaban conquistados por el imperio romano. Así que, digamos, si lo vemos a Jerusalén como parte del imperio, tampoco es tan así la cosa, ¿no? Que era, bueno, Jerusalén es más antigua porque era parte del imperio romano en ese momento, ¿no? Pero aún así, así como Abraham nació en Irak, Irán, Ur de los Caldeos y después David estaba en Jerusalén, la iglesia pudo haber nacido en Jerusalén, pero la sede pudo estar en Roma, porque justamente era el Imperio Romano quien dominaba sobre toda la faz de la tierra, ¿no? sí, padre, me quedó claro eso. Entonces, digamos, como que con el tiempo más adelante, la iglesia, digamos, ya determina que el Papa, o sea, obviamente el Papa lo que él dice, sale un vocero y habla por el Papa, digamos, Sí. el Papa, digamos, pero se da con el tiempo o ya se da en los primeros tiempos, ya cuando Pedro, digamos, era el primado de Pedro, por ejemplo. Ahí me parece que es importante ver que Pedro es el que inicia el concilio y eso, por ejemplo, el Papa por lo general es el que inicia los concilios, ¿no? No, o el Papa o sus delegados, porque muchas veces el Papa mandaba delegados, ¿no? Y después, bueno, el concilio se cerraba siempre con la firma, digamos, del Papa. Ahora, por ejemplo, digamos que Pablo y Bernabé, creo que San Pablo mismo lo cuenta, después de que se resolvió este problema con los judaizantes, Pedro y Santiago les dieron la mano en señal de comunión. Eso aparece, ¿no? En una de las cartas de San Pablo. Bueno, justamente Pedro como obispo, como cabeza del colegio apostólico, y Santiago que era justamente la cabeza de Jerusalén, ¿no? Hay muchas actas de los concilios que están firmadas, ante todo tienen que tener la firma del obispo de Roma, pero también a veces esas actas también llevaban las firmas de los patriarcados, por ejemplo, de Jerusalén, de Constantinopla, de Antioquía, ¿no? De las cinco eparquías, digamos, ¿no? Pero se tenía que sí o sí tener la firma del obispo de Roma. Se podía prescindir a veces de otras firmas, pero no de la firma del obispo de Roma. Bueno, muchas gracias, padre, me gustó su explicación, bastante claro. No, es un gusto. Y bueno, obviamente, ¿no? Si los ortodoxos no se han unido todavía a la Iglesia Católica es porque todavía lo siguen discutiendo. Este tema es un tema de discusión. Pero yo te Sí. digo, yo me planteé hacerme ortodoxo alguna vez en mi vida, ¿no? Y la Ah, verdad que, la verdad que como me lo planteé, me puse a estudiar un poco y todavía lo estoy estudiando a los concilios de toda la historia, ¿no? Y ciertamente que mientras más lo estudio, más concluyo que Pedro tenía primacía absoluta, ¿no?
seguiré Yo, yo le, estudiando, pero yo, ciertamente, ¿no? yo le digo algo, padre. Yo no sé, a usted me corrige acá si yo estoy equivocado. Eh, yo creo que a veces, esto ya es un pensamiento propio, digamos, no sé si la iglesia apoya este pensamiento o no, pero yo creo que a veces la primacía o que, digamos, esté todo centrado en un solo hombre como el Papa, es garantía de doctrina, digo yo. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, bueno, pero el Espíritu Santo es el que revela, y estoy de acuerdo con eso, y creo que puede revelar al Papa como cualquier otra persona, pero yo creo que en definitiva el que va a cerrar la idea va a ser el Papa, digamos. La idea puede venir por una persona humilde, un santo, una Madre Teresa, o no sé, un San Juan de la Cruz, o alguien que tenga, o un intelectual, o inclusive hasta de un hereje, puede venir un concepto que sea verdad, digamos. Y lo que hace el Papa es, con sus estudiosos, toman todo eso, digamos, lo analizan, lo estudian con la voz del Espíritu Santo, porque yo más allá de la primacía, creo que la primacía indica también por dónde habla el Espíritu, digamos, porque creo que radica en el Papa, no como que el Papa sea infalible en cuestión de su humanidad, sino en cuanto a cómo Dios se lo va a revelar para que él transmita eso, no de su Sí, sí, intelecto. tal Yo cual, lo veo ¿no? Y así. de hecho eso fundamenta la unidad de la iglesia, ¿no? Sin un Pedro, sin una cabeza visible, habría anarquía, como muchas veces sucede. Claro, Pero o donde haya dos personas que dicen tener la verdad, que a quién le vamos a creer, digamos, es como que va a haber discusión entre ellos mismos, tiene que haber una unidad, digamos, una sola persona que hable por todo, digamos. así es, así es. Pero bueno, Guillermo, muchísimas gracias por conectarte, ¿eh? Gracias a usted, padre. Y este espacio está abierto para cuando quieras conectarte y que Dios te bendiga. ¿Mm? Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.